número 18, que es la presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la creación del Defensor de la Discapacidad. El señor Juárez tiene la palabra. Buenas noches de nuevo. Muchas gracias, señor alcalde. Traemos hoy esta moción porque tenemos un compromiso firme con el mundo de la discapacidad y además la traemos para dar continuidad a un trabajo que el Gobierno del Partido Popular inició en la pasada legislatura. Como concejal de Asuntos Sociales y dentro de este compromiso comencé a mantener reuniones con concejales de la oposición para desarrollar estas figuras. Bien es cierto que no nos dio tiempo a consensuar un reglamento definitivo y a poder sacarla. También hay que reseñar que algún grupo de esta Cámara ya ha traído al Salón de Plenos mociones similares y hoy traigo esta moción para dar continuidad a ese compromiso que estoy seguro que todos los grupos de la Cámara apoyarán, porque todo el mundo, sin colores políticos, debemos apoyar y tenemos esa sensibilidad con el mundo de la discapacidad. Por estos motivos, desde el Partido Popular entendemos que es necesario tener en nuestro municipio una persona de referencia que sea garante del cumplimiento de las normas específicas sobre discapacidad a nivel estatal, autonómico y también de la total implantación del Plan Autonómico de Apoyo a la Discapacidad. Esta figura ya se desarrolla en otras ciudades y, además, con gran éxito. Esta persona se constituiría como el referente del Foro de la Discapacidad, que, a su vez, tendría capacidad de elevar al Pleno Municipal todas las iniciativas que desde el Foro se plantearan. El defensor del discapacitado desarrollaría funciones transversales como son la promoción de la vida independiente, no entendida solo como autonomía física, sino como capacidad de toma de decisiones sobre su propia vida con independencia de los apoyos externos requeridos. Impulsar la accesibilidad dentro del municipio como forma de garantizar el derecho a la plena participación y contemplando la supresión de barreras en un sentido amplio. Incorporar la perspectiva de género para avanzar en la igualdad de trato, no discriminación y participación de las mujeres con discapacidad en el ejercicio de la ciudadanía. Potenciar, además, el ocio como experiencia integral y como derecho junto a las entidades del municipio. Por todo lo anteriormente expuesto y en aras de seguir consolidando Leganés como un referente nacional y de calidad como municipio de inclusión real y de oportunidades, proponemos que el Ayuntamiento Pleno apruebe la creación de la figura del defensor de la discapacidad con el apoyo de todos los grupos políticos presentes en la Cámara y que la persona elegida demuestre la experiencia profesional y méritos académicos adecuados para desarrollar esta importante labor. No obstante, el Ayuntamiento Pleno resolverá. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones con el señor Bejarano. Gracias, presidente. Señor Juárez, la verdad es que todos los que estamos aquí, todos y todas, tenemos, como no puede ser de otra forma además, la sensibilidad por todos los temas de la discapacidad. Lamentablemente, en este punto no vamos a votar a favor de la moción del Grupo Municipal Popular, vamos a votar, de hecho, en contra. Y además vamos a votarlo en contra manteniendo la coherencia, porque, como bien ha dicho usted, en esta Cámara, no en esta legislatura, evidentemente, pero en esta Cámara se ha traído una iniciativa similar y tampoco la votamos a favor. Yo creo que todos, como digo, tenemos un compromiso claro por la discapacidad. Además, es obligatorio ya en el tiempo en el que estamos, en el contexto en el que estamos, todas las administraciones de todos los niveles, local, regional y, por supuesto, a nivel estatal, se debe de trabajar cada día más e intensificar todos los trabajos en materia de discapacidad. Pero nosotros siempre hemos defendido que es más prioritario trabajar de forma colectiva, como lo estamos haciendo, como en el Ayuntamiento de Leganés se está haciendo en ese foro por la discapacidad, que lo que sí hay que potenciar algo, sin duda, es ese foro. Creemos que se está haciendo un buen trabajo. Estoy convencido con el equipo que hay ahora mismo, llevando a ese área que se va a potenciar y a desarrollar todavía mejor, planteando cada día más iniciativas, pero sinceramente no vemos que la creación del defensor de la discapacidad sea en este tema una prioridad.
Nosotros nos vamos a mantener en el contexto del Foro por la Discapacidad, repito, mejorándolo cada día, y por esa razón nuestro grupo va a votar en contra de la moción que ha presentado. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para empezar mi primera intervención, sí me gustaría hacer una pregunta, señor Juárez. La persona que ustedes proponen va a salir de los consejos sectoriales, de las asociaciones, de los colectivos. Va a ser una persona que entre nombrada con sueldo y nómina para el ayuntamiento. ¿Tienen algún nombre ya de la persona o alguien que ustedes vean que o quieran meter o nombrarla para que entre? Y se lo digo porque nosotros hace 3 meses pusimos a disposición de todos los grupos un borrador con más de 50 páginas en las que se mencionaban cosas casi idénticas a las que piden en esta moción hoy ustedes. Si nos gustaría, ya que presentamos estas 50 páginas, que por cierto le recuerdo a este Gobierno que sí nos gustaría empezar con esa mesa de trabajo y todos los grupos y asociaciones y colectivos que se pusiese en marcha, porque ya hace 3 meses que empezamos, se aprobó esta moción. En esta primera intervención sí me gustaría pues, luego poder intervenir una segunda vez para saber la respuesta de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Por parte de ULEG, sí, señor Delgado. Gracias. Han comenzado su intervención el señor Juárez diciendo traemos hoy que es 14 de enero, ya casi 15 de enero del 2016, bien, pues ULEG lo trajo el 22 de julio de 2005. Hace ya más de 10 años habló, no le voy a pedir, insisto, lo del copyright por lo del derecho de defensor de discapacidad o de discapacitado, pero es que además lo llevamos al Pleno en una moción que efectivamente es coherente Izquierda Unida, porque entonces también votó en contra. Vuelve a equivocarse hoy, votando en contra. No se lo hará el Partido Socialista, entonces también votó en contra. Si lo vuelve a hacer, volverá a equivocarse. Y en parecida línea a lo que 8 años después el Partido Popular trae hoy aquí al Pleno. Evidentemente vamos a votar a favor de una idea que defendemos, en la que creemos y que creemos que va a ser útil. En aquella ocasión, en el año 2008, en nuestra moción, el acuerdo que instábamos al Pleno era que se creara la figura del defensor de discapacidad, del discapacitado, y proponíamos, lo digo por contestar o como una posible salida a lo que ha dicho el señor Pérez de Ciudadanos, decíamos que fuera un cargo que en aras de garantizar su independencia política y su idoneidad profesional lo ocupara una persona que contara con el consenso de al menos las 2/3 partes de los concejales y que atesorara una titulación académica y un bagaje profesional acorde a la responsabilidad que va a detentar. Yo creo que no es cuestión de buscar nombres, sino de buscar perfiles, unos perfiles que se ajusten a lo que entendemos que debe ser la figura del defensor de la discapacidad, que, como ha dicho el señor Juárez y llevamos nosotros defendiendo muchos años, es trasladar todo el punto de vista que puede tener un discapacitado. También le digo, señor Juárez, que se ha quedado un poquito anticuado en la denominación, es decir, los propios colectivos de discapacitados defienden la terminología de diversidad funcional, el defensor de la diversidad funcional, y que la discapacidad sea denominada como diversidad funcional, pero bueno, en cualquier caso, lo de las palabras algunas veces es lo de menos, lo importante es la función. La función de este defensor creemos que es útil, es trasladar el punto de vista de las personas que tienen dificultades para moverse, para acceder a puestos de trabajo. Al final estamos hablando de una política social real y garantizar la igualdad de oportunidades también a las personas que tienen esa diversidad funcional. Por lo tanto, nuestro voto favorable a esta iniciativa y esperando que tenga más suerte que otras iniciativas que ha llevado Unión por Leganés sobre esta materia en otros plenos. Confiamos en que en esta ocasión hay 2 nuevos grupos y que seamos capaces de sumar una mayoría alternativa y lo suficiente para sacar adelante esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Por parte de Leganemos, la señora Condés. Buenas noches de nuevo. Gracias, señor presidente. Pues nuestra posición de voto es en contra y voy a pasar a explicar cuáles son los motivos. El Foro de la Discapacidad, y como bien dice el señor Delgado, nosotros en el primer foro que hubo en este equipo de gobierno, que fue el 17 de septiembre del 2015, una de las
propuestas que llevamos, la primera propuesta llevábamos 3, que luego pasaré a comentar, pero la primera que llevábamos era que se cambiara la denominación del foro y propusimos que fuera el Foro de la Diversidad Funcional, porque muchas asociaciones así lo requerían. Esto ha quedado pendiente para el próximo foro que se votará y para luego llevarlo posteriormente al Pleno. El foro fue creado en el año 2008 y fue el primer foro de los ayuntamientos, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Un foro de la discapacidad o de diversidad funcional que debería haber sido ejemplo para muchos otros ayuntamientos y que bien es cierto que los primeros años sí que tuvo más o menos unas funciones reconocidas, pero que durante los 4 años que gobernó el PP, aparte del carácter paternalista que se le quiso dar, poco más. Nosotros en ese primer foro del 17 de septiembre del 2015, que si mal recuerdo, había representantes de ULEG, de Ciudadanos, del Gobierno, del equipo de Gobierno y de Leganemos, y que creo que no había ningún representante del PP en ese foro del 17 de septiembre, igual me equivoco, pero creo recordar que no había nadie. Llevábamos 3 propuestas sobre todo. La primera era el cambio de denominación, otra era que se habilitara un espacio para el debate y el trabajo de este foro, un espacio permanente. Y una tercera, la más importante, es que el foro pasara de tener un carácter meramente consultivo a que fuera un carácter vinculante. Es decir, que no solamente tuviera voz, sino que además tuviera voto. Porque creemos que el foro es totalmente capaz, de forma participada y coral con todas las asociaciones, de tomar esas decisiones y hacer tener esas funciones que ustedes ponen en el representante, que, como bien dice el señor Delgado, no sabemos, o sea, el señor Pérez, no sabemos muy bien cómo va a ser designado, qué cargo, en qué designación le vamos a dar, qué nómina y eso. Creemos que el foro es totalmente capaz de asumir esas funciones y muchas más, porque si leemos el estatuto del foro, tiene muchas más funciones y muchas más competencias, y si tuviera un carácter vinculante sería mucho mejor que en lo que viene en sí en la moción. En el artículo 3, en el punto 3, dice que el Gobierno municipal dispondrá de recursos personales y materiales para apoyar e impulsar la eficacia, la eficiencia en el cumplimiento de las funciones encomendadas al foro, nombrando un miembro de los equipos técnicos municipales que desempeñará las funciones de secretario o secretario. Entre otras cosas, el foro es totalmente capaz, de forma coral y participada por todas las asociaciones, de asumir esas competencias que ustedes llevan en la figura de un representante, que sería una única persona que podría ser elegida, como dice el señor Delgado, pero que el foro, de forma coral y participada, puede asumir todas esas funciones, competencias, y lo que tenemos que hacer es cumplir totalmente todo lo que viene en los estatutos de ese foro. Reitero que queremos que sea no solamente consultivo, sino también que sea vinculante las decisiones que se tomen en ese foro, y que deje de tener ese carácter paternalista que hasta ahora las asociaciones asumen y creen que es lo que tiene, un carácter paternalista, que no solamente hay que convocarlo para hacer un postureo, sino que hay que convocarlo para que hagan un trabajo y puedan eso. La comisión permanente que recoge en los estatutos del foro podría hacer, porque debería de reunirse cada 45 días, cosa que no se cumple, y esa comisión permanente podría hacer esas funciones que ustedes ponen en ese representante. Nada más. Gracias. Señora Jiménez. Buenas noches de nuevo. Pues decirle que vamos a ser consecuentes con lo que votamos en el 2008 y vamos a votar en contra, porque estamos a favor de la participación ciudadana y del tejido asociativo, y creemos que hay asociaciones dentro del foro, bueno, que ya es Consejo de la Discapacidad, que no tienen por qué contar con intermediarios, porque pueden acceder directamente a la Administración pública, puesto que el área de discapacidad cuenta con un área los servicios sociales cuentan con un área de discapacidad, con un técnico, y además cuentan con este foro. Evidentemente no tiene carácter vinculante, pero cualquier componente del Consejo puede elevar al Pleno.
Como decía la señora Condés, se celebró la primera sesión en septiembre del 2015. Allí se acordó que se hiciesen grupos de trabajo para hacer el foro más efectivo, no reunirse cada 3 meses o cada 45 días, como estaba allí recogido. Entonces, procedimos a hacer los grupos de trabajo que se reunieron el día 4 para dar explicaciones de lo que habían estado trabajando. En esta primera propuesta se les propuso hablar de subvenciones, cuáles pensaban que eran las cosas que se deberían subvencionar, por dónde dirigir nuestra oferta, por así decirlo. En este mismo día ellos trajeron otras conclusiones y nos propusieron otros temas, como pueden ser movilidad, transversalidad como eje de trabajo, acompañamiento, voluntariado, actividades de respiro y de fin de semana, sensibilización, ley de dependencia, o sea, los colectivos excluidos o, más exactamente, los infravalorados, estigmatización y futuro de las asociaciones. A esta primera mesa de trabajo confirmaron su asistencia 8 asociaciones y otras 2 no pudieron venir, pero nos han mostrado su interés. Por tanto, contamos con 12 defensores de la discapacidad, o sea que creo que no es necesaria crear esa figura. Gracias. Gracias. Segundo turno de intervenciones. 3 minutos para el señor Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, evidentemente, lamento que los grupos de izquierda de esta Cámara rechacen esta figura. Entiendo que no crean en la figura, le toca respetar su opinión, señor Bejarano, pero sin duda no lo comparto. En los municipios donde se desarrolla esta figura, precisamente ese carácter vinculante que usted hacía referencia, señora Jiménez, ha conseguido trasladar a las cámaras parlamentarias muchísimas iniciativas y desarrollar un puente muy importante con otras administraciones. Señor Pérez, evidentemente yo lo que propongo es un grupo de trabajo en el que estuvieran representados todos los grupos políticos, bien para estudiar una opción parecida a la que dice el señor Delgado o la fórmula que entre todos los grupos políticos consensuáramos, bien sea libre designación o bien sea alguien que se elija por otro sistema, por todos los grupos políticos. Señor Delgado, no pretendía quitarle ninguna marca a usted, ni mucho menos. Muchos municipios lo tienen y, por lo tanto, yo le digo que lo que se trata es de buscar fórmulas que ya funcionen en otros sitios y que pudieran desarrollar políticas favorables a los vecinos con capacidades diferentes, que es otra terminología que se emplea hoy en día, no solamente diversidad funcional, para los vecinos con capacidades diferentes del municipio de Leganés. Señora Condés, usted igual, toca respetar su opinión. También lamento que no se sume a esta iniciativa. Efectivamente, el Foro de la Discapacidad está formado por muchísimas asociaciones. Tengo que corregirla porque muchísimas asociaciones de este municipio se han pronunciado favorablemente a todas las iniciativas que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular, iniciativas que en gobiernos anteriores no habían hecho absolutamente nada, como son ferias donde se le daba la visibilidad ante la sociedad que anteriormente no se le habían dado. Se habían celebrado muchísimas campañas de sensibilización, tanto en colegios como en el resto de la sociedad de Leganés. Y además se les había dado una parte muy activa y además también actividades de asesoramiento a las personas que estaban dentro de las asociaciones. Por lo tanto, no puedo dejar de reprocharla ese comentario que ha hecho usted sobre la inactividad prácticamente del Gobierno del Partido Popular con la discapacidad. Al contrario, estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo, no de mi persona, evidentemente, sino de todas las personas que trabajaron en mi equipo y, por supuesto, de los técnicos que hacen una excelente labor. Y, señora Jiménez, pues igual, también lamento que usted no se sume a esta iniciativa. Le digo que creo firmemente en la figura del defensor de la discapacidad. Es una figura que tiene ese carácter vinculante que, desde luego, es capaz de defender todas esas iniciativas que se trasladan desde el Foro de la Discapacidad, que ya digo que funciona perfectamente. Y, de verdad, les pido que reconsideren su posición y, de verdad, se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí. Señor Pérez, en primer lugar, entonces. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, como ya se lo han dicho varios compañeros, nuestro voto va a ser la abstención, pero más que nada porque el foro que existe de la diversidad funcional me parece que es lo suficientemente grande como para debatir y proponer a este nombramiento de la persona en el cargo que ustedes quieren normar.
Entonces, lo más adecuado es que para eso se ha creado ese foro, que para eso decidan las partes asociativas y los colectivos y los especialistas en esa materia. Por eso es nuestro voto a la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias. Yo creo que conviene hacer un poquito de memoria histórica. Lo entiendo por algunos concejales o grupos que se incorporan a la corporación, pero es conveniente explicarlo. El foro de la discapacidad fue una reacción del Gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida a su voto en contra a la iniciativa que en ese caso llevamos Unión por Leganés de la creación de la figura del defensor de la discapacidad. Generó una gran polémica en el municipio porque los colectivos de discapacidad sí que eran favorables al defensor de la discapacidad. De hecho, en el municipio de Alcorcón, entonces gobernado por el Partido Socialista, por el señor Enrique Cascallana, existía la figura del defensor de discapacidad, que además no es un representante de, es un aglutinador, es un catalizador, es alguien encargado de ser un motor que impulse todo lo relacionado con la problemática de la discapacidad. No es excluyente el foro de un defensor. Es decir, no lo veamos como dos figuras antagónicas, sino complementarias. Del mismo modo que el defensor del pueblo no intenta ser representante del pueblo. Ya hay otros representantes del pueblo en diferentes foros, pero sirve como un instrumento más en el que la ciudadanía pueda encontrar ese espacio donde pueda quejarse, reivindicarse y, bueno, otro instrumento al servicio de los discapacitados, diversidad funcional, capacidades diferentes, como lo queramos denominar. Yo entiendo el empecinamiento del Partido Socialista Izquierda Unida, es el mismo que el de la Solagua. Son los mismos razonamientos con los cuales se empeñan en algo equivocado porque son así, es decir, son anteojeras. Pero en el caso suyo de Leganemos, creo que es por quizás un déficit de información o una mala comunicación, en este caso por bien la moción del Partido Popular o de este que está hablándole porque no ha sido capaz de convencerles. Pero sinceramente yo les rogaría que le dieran una vuelta a esta cuestión porque creo que es una figura que sería útil, buena y necesaria para la discapacidad en este municipio y que para nada es excluyente del foro. Yo entiendo esa fórmula política de asamblearismo que quieren ustedes también trasladar al foro de discapacidad, perfecto. Es una fórmula como otra cualquiera para llevar adelante unos problemas e intentar solucionarlos, pero no excluyamos la otra porque no es para nada incompatible. Y por otro lado, reconocer la tarea y la labor, aunque sea de una persona que no es de mi partido, sino que es del Partido Popular, de Emilio, como asesor de discapacidad. Creo que hay que reconocer su trabajo. No ha sido paternalista o dejado de ser paternalista. Yo creo que ha intentado hacer lo mejor posible su trabajo y me consta que además no contaba precisamente con el apoyo de las altas instancias del Partido Popular en Leganés. Y a pesar de eso intentó colaborar con el colectivo de discapacitados todo lo que pudo y más. Por lo tanto, yo rogaría, entiendo que no va a cambiar el posicionamiento de voto de Leganemos a día de hoy, es razonable que quieran mantener su posicionamiento, pero que sí abran un poco la mente en este sentido para que no vean esta figura como algo que quiera coartar o que quiera erigirse en el líder único de la voz de los discapacitados. No, es otra herramienta más en favor de las personas con diversidad funcional y así entendemos que hay que verlo. Y nada más y gracias. Muchas gracias. Señora Condés. Pues lo primero decir que de 8.000 municipios que hay en España, 7.998 deben ser de izquierda, porque solamente hay 2 municipios en España, que son León y Alcorcón, que tienen esta figura del representante, el defensor del discapacitado. Con lo cual, 7.998 municipios no deben estar equivocados o estamos todos equivocados y vamos todos contra corriente. A ver, efectivamente, nuestra visión asamblearia creemos que el foro es capaz de vehiculizar todas esas propuestas que se quieren hacer en el defensor y que vemos que es una figura que no es necesaria porque para nosotros es mucho más plural, participativo y coral las decisiones que salgan de ese foro y de ese consejo que no de una única persona. Efectivamente existe el defensor del pueblo y todos sabemos cómo es elegido. Con lo cual, seguimos defendiendo el foro por encima del defensor y, sobre todo, porque creemos que, al final, es una figura innecesaria, que sería un incremento más para el... ¿Vale? Pero que realmente
queremos que sea la participación de todo el foro, de todas las asociaciones, las que sean las que lleven las propuestas directamente al Pleno sin necesidad de un representante. Gracias. Señora Jiménez. Estoy de acuerdo con usted en que tenemos un gran equipo trabajando en discapacidad. Además, el foro está funcionando. De hecho, sus componentes nos lo han hecho así saber, que les gusta la nueva dinámica. Incluso se han podido incorporar un representante a la mesa de tráfico, que es un avance muy importante. Y, desde luego, que alabo su preocupación por la discapacidad, pero debe ser que no pasa así desde la Comunidad de Madrid, porque desde que he presentado Ciudadanos su moción hemos estado pidiendo constantes reuniones con el consejero. La primera excusa fue que mandásemos la moción a ver por dónde iba, mandamos la moción, nos responden que es que a lo mejor no es de ellos, que es de obras, que nos están mareando de un sitio para otro en vez de concretar. Pues si eso depende de tres consejerías, pues que nos den una reunión con las tres consejerías. Pero que no nos estén mareando, pues no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Y, bueno, me parece muy bien que quieran crear esta figura cuando ustedes mismos quitaron la figura del defensor del menor en la Comunidad de Madrid, que era igual o más importante que esta. Gracias. Muchas gracias. Señor Juárez, para cerrar. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, señor Delgado, tengo que corregir. Estoy casi totalmente de acuerdo en todo lo relativo a la moción, pero tengo que decirle que Emilio es una persona respetada y querida por todo el Partido Popular. Y es todo un ejemplo de superación. Por lo tanto, no puedo dejar pasar la oportunidad de tener que corregirle. Señora Jiménez, la Comunidad de Madrid, dice usted que hace caso omiso de la discapacidad. La Comunidad de Madrid ha creado la Dirección General de Discapacidad, que es a donde usted se tiene que haber dirigido. Dirección General de Discapacidad, que no estaba creada, y la Comunidad de Madrid la ha creada. Fíjese usted si apuesta la Comunidad de Madrid por la discapacidad. Y al resto de grupos, de verdad, les pido que reconsideren su posición. El defensor de la discapacidad es una herramienta más para hacer la vida más fácil a las personas con capacidades diferentes del municipio. No viene a sustituir a nadie, no viene a romper la dinámica del Foro de la Discapacidad, todo lo contrario. Es una ayuda para el Foro de la Discapacidad y para las entidades del municipio. Y, señora Condés, tengo que decirle además otra cosa. Está mal informada. Métase en Internet. Va a ver usted todos los municipios, incluso alguna comunidad autónoma, que tienen la figura del defensor de la discapacidad. De verdad, les pido que reconsideren su posición y apoyen todos esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda rechazada. No hay ninguna urgencia. Y antes de levantar la sesión, quería darle las gracias a todas aquellas personas que dan soporte a este pleno y que hacen posible, bueno, pues que podamos estar hoy aquí, a los conserjes, a los agentes de policía local, al vigilante de seguridad, al técnico de Leganés Gestión de Medios, que es quien emite en directo este pleno, y a todos aquellos trabajadores que nos aguantan hasta las 12 de la noche. Muchas gracias a todos y levantamos la sesión.